972-126-8936. Conexión 105.3 FM, la radio necesaria. Son las 3:10. Hola familia, muy buenas tardes. Espero que te encuentres bien. Te damos la bienvenida a nuestro programa Leeds, Palabra que Edifica. Una vez más en este sábado soleado. Se ha quitado un poco el frío y esperemos que te encuentres bien. Tú que nos escuchas por la radio, tú que nos ves por Facebook, te damos la bienvenida a nuestro programa. Y en esta tarde tenemos un tema titulado Yo alejado de Dios. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida, porque a veces pasamos ciertas situaciones en las cuales nos hacen alejarnos de Dios. Pero hoy te invitamos a que escuches este programa, que sabemos que será de gran bendición para tu vida. Bienvenido, pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, hermosa familia. Es un gusto una vez más poder conectarnos por medio de este espacio. Gracias al equipo de conexión que nos permiten nuevamente compartir el mensaje, la palabra de Dios, que sabemos que edifica a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Dios les bendiga, ayúdanos a compartir. Conéctate, estamos en Facebook, estamos totalmente en vivo. Puedes encontrarnos como Leeds Victoria Puebla. Ahí encontrarás no solamente este mensaje, sino más contenidos que sabemos que edificarán tu vida. Gracias por este espacio. Y pues sí, así es, vamos a dar inicio a este tema. Yo alejado de Dios, en forma de pregunta. Así es, pues ya estamos en diciembre, en esta época que a muchos nos encanta, la Navidad, celebrar, ¿verdad? Pero hemos llegado a pues ya fin de año 2021 y pues muchos, ¿verdad? Yo sé que muchos hemos pasado tiempos difíciles, a lo mejor enfermedades, problemas, situaciones que a veces pues no están, que no esperábamos, pero gracias a Dios aquí seguimos y muchas veces, ¿verdad? Tenemos, bueno, más bien hemos visto, ¿verdad? O muchos en familia se preocupan más por los preparativos de la cena, de fin de año, de Navidad, de los árboles navideños, de los arreglos navideños, qué van a preparar, ¿verdad? O qué van a regalar. Y le tomamos más importancia a algo superficial, le tomamos más importancia a cosas que pues realmente a veces no traen, realmente eso no es la Navidad. Y podemos ver a veces en las redes sociales, ¿verdad? Que hay mensajes navideños, palabras bonitas, buenos deseos o lindas reflexiones. Pero realmente la Navidad es algo sobre lo cual se habla mucho, sobre lo cual se dicen muchas cosas. Y a veces incluso podemos negar que muchas personas hablan mal de la Navidad, tal vez por alguna experiencia desagradable que han pasado, que les ha sucedido en su vida, ¿verdad? Durante este año, o tal vez porque se está celebrando la Navidad de la manera incorrecta. Y todo es respetable, porque a veces, bueno, seamos sinceros, al ver la forma como la sociedad celebra la Navidad, están enfocados siempre en lo material. Mucha gente se enfoca, ¿verdad? Realmente en lo material y no realmente el significado de lo que son estas fechas. Y bueno, a veces, ¿verdad? Pensamos que el enfocarnos en todo lo que debemos de enfocarnos, ¿verdad? En lo que Dios habla acerca realmente de lo que es celebrar el nacimiento de Jesús, que es la Navidad. ¿Verdad, pastor? ¿Qué opina usted acerca de la Navidad? Bueno, estamos muy contentos. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Hemos llegado al mes de diciembre del año 2021, muy contentos. Estamos preparando ya pues la cena, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a comprar? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a regalar? Los adornos navideños, las lucecitas,
todo es algo que estamos muy contentos y realmente es una fecha en la cual yo creo que muchos de nosotros estamos expectantes a esto, pero también familia, yo quisiera preguntarte, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en este 2021? ¿Cómo estás cerrando tu año 2021? Algo importante que mencionabas, ¿verdad? Nos enfocamos o estamos celebrando este tipo de fechas de manera incorrecta o también de una manera que pensamos que nosotros al vivir, al andar, al compartir, al convivir incluso, creemos que es algo correcto. Pero vamos a adentrarnos bien a este tema. Como bien mencionaste, le hemos titulado este mensaje, Yo alejado de Dios. Y quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 16. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Versículo 14. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Versículo 16 dice, hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Algo que con respecto a esto, familia, y yo creo que lo hemos visto todos, ¿verdad? Con respecto a las redes sociales, hay algo que podemos ver, ¿verdad? Muchos, o los famosos memes, ¿verdad? Hemos visto esos memes donde nos dice la expectativa versus realidad. Yo creo que todos hemos visto diferentes memes con respecto a esto, ¿verdad? Y esto nos puede ayudar a reflexionar, familia, si vivimos cerca o alejados de Dios con lo que acabamos de leer. Pero déjame darte la definición. ¿Qué es la expectativa? La expectativa es lo que nosotros pensamos que pasará, la manera que pensamos o creemos que ocurrirán las cosas. Esa es la expectativa. ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que realmente sucede. Eso es la realidad. Ok, entonces vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios en esa parábola tan conocida que es el hijo pródigo, para que tú y yo, familia, podamos comprender cuál es la expectativa de las personas que se alejan de Dios y que piensan que están bien, o mejor dicho, que en su expectativa personal los lleva a pensar que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Y analizaremos también la realidad que podemos ver por medio de la vida de ese hijo menor que se alejó de la casa de su padre. Así es, pastor. Yo creo que muchos tenemos ciertas expectativas, ¿verdad? Acerca de lo que, pues, quién es Dios en nuestra vida. Pero realmente, como dice usted, la realidad la podemos ver en la palabra de Dios, que es la Biblia, porque bien dice que es la verdad de Dios. Entonces, muchas veces podemos vivir de cierta manera o pensar, tener ciertos pensamientos, pero lo mejor es siempre ir a la palabra de Dios. Lo mejor es siempre poder buscar la dirección de Dios y es cuando podemos enderezar nuestro camino. Y vamos a analizar, amigos, lo que es la expectativa y la realidad de todos aquellos que se pueden alejar de los caminos de Dios. Realmente, ¿qué es lo que sucede, verdad? Como bien mencionaba el pastor, a veces en los memes, ¿verdad? A veces en Facebook pasa que te ponen unas fotos y te ponen cuál es la expectativa, qué espera, ¿no? Esa persona cuando se toma una foto, ¿no? Por ejemplo, cuando pues una chica se peina y se maquilla y se quiere ver súper guau, súper guapa, y la realidad cuando termina el maquillaje, pues es otra, ¿verdad? Espero que a algunas no les haya pasado eso, pero así es a veces con Dios, ¿verdad? Tenemos una expectativa de que tenemos a veces una relación con Dios, pero la realidad es otra, ¿verdad, pastor? Así es. Y yo creo que una expectativa o un ejemplo que podemos tomar como expectativa puede ser el podernos alejar, cuando nos alejamos de los caminos de Dios y seguimos viviendo una vida recta,
y creemos, ¿verdad?, que estamos viviendo una vida recta y agradable a Dios. Esa es nuestra expectativa. Eso es lo que pensamos que estamos haciendo correctamente, ¿verdad? A veces tenemos ciertas mentiras en nuestra cabeza, ¿verdad? A veces hay personas que nos engañan, ¿verdad? Y lamentablemente así estamos en la actualidad. Muchos dicen, Dios está con todos, ¿verdad? Al lado de todos, pero realmente Dios no está, ¿verdad? Realmente Dios no está con todos. Sí está en todos los lugares, ¿verdad? Pero Dios no está con todos. Lo dice su palabra, ¿verdad? Ahorita el pastor nos va a dar un ejemplo. También una mentira que pues a veces viene, ¿verdad? A veces sin saberlo, a veces vivimos en esa mentira. El poder creer que nosotros podemos vivir una vida, una buena vida, aunque no caminemos o no andemos en los caminos de Dios, ¿verdad? O no vayamos a la iglesia o no honoremos. A veces pensamos que estamos haciendo bien y que no pasa nada, ¿verdad? Esa es nuestra expectativa. A veces pensamos o tenemos esas mentiras, al final son mentiras, porque la palabra de Dios dice otra cosa, ¿verdad, pastor? Sí, vamos, esa es la expectativa, lo que creemos, ¿verdad? O sea, a veces pensamos, puedo alejarme de los caminos de Dios y yo puedo al mismo tiempo seguir viviendo una vida recta y agradable a Dios. Eso es lo que pensamos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad ahí mismo, en el Evangelio de Lucas, en el versículo 13 del pasaje que acabamos de leer, dice ahí, el hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Dice, allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Escucha bien esto, familia. Lejos de Dios, lejos de la casa de nuestro Padre Celestial, caminando en los caminos del mundo, diciendo por todos lados, yo creo en Dios a mi manera, así como estoy me va bien. A Dios, Él no lo necesito. A veces hablamos o pronunciamos este tipo de palabras, expresamos esto en nuestro corazón. Familia, el estar alejados de Dios provoca que poco a poco nos vayamos enfriando espiritualmente. También provoca que poco a poco nos envolvemos en los placeres de la vida, tal como lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Y te lo voy a repetir. Dice el versículo 13, el hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. ¿Qué nos está diciendo? Que él estaba con el padre y que él se fue, se alejó. Por eso te decíamos, la expectativa es esa. Muchas veces creemos que alejarme de Dios me va a ir bien. Eso es lo que pensó este joven. Y continúa diciendo el versículo 13, allí donde, lejos del Padre, lejos de su casa, malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, nos va atrayendo poco a poco los placeres de la vida. Nos vamos enfriando espiritualmente. Familia, tenemos que comprender que tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores, ¿verdad? Nuestra naturaleza está habituado al mal. Y lejos de Dios no podemos enfrentar esa fuerza absorbente del mundo y nos envolvemos en los vicios, nos envolvemos en pecados, nos envolvemos realmente en el mundo, ¿verdad? O también como normalmente lo conocemos, las recaídas. Esa es la realidad. Tal vez nuestra expectativa es eso, pues yo sin Dios me va bien. No, la palabra nos está diciendo que no. Y quiero leerte lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y dice lo siguiente. Y si estos que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Versículo 21 dice, más le valdría no haber conocido los caminos de santidad que después de haberlos conocido, apartarse de la sana doctrina que les fue enseñada. Y en el versículo 22, quiero que lo leas tú en casa, ¿verdad? Ese versículo está un poco fuerte, quiero que lo puedas buscar, porque nos hace esta reflexión, lo que yo te mencionaba hace un momento, volvemos o caemos en el mundo, o nuevamente una recaída y otra recaída y otra recaída. Es lo que nos dice la palabra de Dios, su situación actual resulta peor que la primera. Tú dices, ok, yo conocí de Dios, pero mi expectativa es que si yo estoy lejos de Él, me va a ir bien. La palabra nos está diciendo que no. Va a ser peor la situación.
en cuestión a la que estábamos anteriormente. Esa es la realidad en este punto que nos acabas de mencionar, ¿verdad? La expectativa, puedo alejarme de los caminos de Dios, seguir viviendo una vida recta y agradable a Dios, eso pues no es No nos correcto. conviene, ¿verdad? Alejarnos de los caminos de Dios. Yo creo que la palabra es clara, la Biblia es clara, ¿verdad? No nos conviene alejarnos, ¿verdad? Porque, pues, como hay un dicho, ¿verdad? Que dicen, todo lo que se cosecha, todo lo que sembramos cosecharemos, ¿verdad? Si cosechamos mal, pues tendremos malos resultados. Si cosechamos bien, pues tendremos bendiciones en nuestra vida. ¿Sale? Entonces, yo creo que realmente es importante, ¿verdad? Poder analizar cómo va nuestra relación con Dios, si nos hemos apartado del camino. Algo importante, ¿verdad? Que siempre nos dice la Biblia, que Dios siempre está esperando, tocando la puerta de nuestro corazón todos los días para que nuevamente regresemos a su camino. Entonces, no hay un día en específico donde te digamos solamente los días domingos o solamente los días sábados o solamente tal fecha Dios te va a escuchar. No, realmente Dios todos los días te está esperando a ti, tú que nos escuchas, tú que nos ves, a que pueda regresar nuevamente, ¿verdad? Porque yo creo que los que hemos leído acerca de esta parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Vemos cuál es su desenlace, ¿verdad? ¿Qué pasa al final, ¿verdad? Así que no te pierdas, porque realmente Dios va nuevamente quiere que regreses a Él. Otra expectativa también que tenemos, o que a veces, ¿verdad? Pensamos que estamos en lo correcto y sabemos, bueno, ahorita vamos a ver que no es así, aunque a veces hay gente que piensa, ¿verdad? Aunque me aleje de Dios, me tiene que ir bien, porque simplemente soy su hijo, ¿verdad? O sea, Dios tiene que bendecirme aunque yo me aleje de su camino, ¿verdad? Suele pasar eso muchas veces. Pensamos, ¿verdad? Que aunque nos alejemos de Dios o de la iglesia, las cosas nos tienen que ir bien, ¿sale? Y bueno, es parte de la gracia y de la misericordia de Dios, sí, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios a quien ama, pues disciplina, ¿sale? Yo creo que pasa como los papás, a veces, nos dicen, ya te estás saliendo del huacal, ¿verdad? Regresa nuevamente, haz las cosas correctamente, ¿verdad? Aunque andemos lejos, ¿verdad? A veces piensa la gente que aunque estemos haciendo cosas que a Dios no le agrada, a la gente piensa, ¿verdad? Hay personas que piensan, pues aún así Dios me va a bendecir o aún así Dios me va a dar la victoria, ¿no? Y no es cierto, porque vamos a leer, ¿verdad, pastor? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál sería la realidad en esta expectativa? Sí, claro, bien lo mencionabas. Muchas veces nosotros, hablando en cuestión de la familia, como hijos, nos sentimos seguros, ¿verdad? Nos sentimos seguros o respaldados porque somos de tal familia, tenemos color de ojos, tenemos cierto estatus social y en ocasiones pensamos, ¿verdad? Esa es nuestra seguridad y tal vez sí, la familia nos respalda y es algo similar en este caso, ¿verdad? Esa es la expectativa, que aunque me aleje de Dios, me tiene que ir bien porque simplemente soy su hijo, ¿verdad? O me tiene que ir bien porque sí, porque yo creo en Dios y eso. Pero vamos a ver la realidad. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 14 dice, cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Nuevamente este joven, el hijo pródigo, como bien lo leímos, se alejó de casa, ¿verdad? Él tenía esa expectativa, como bien lo mencionamos hace un momento. Él dijo, yo soy hijo de tal persona, de tal hombre, de tal familia. Entonces, como soy su hijo, si yo me alejo, dice ahí que gastó la herencia. Hubo una escasez, entonces comenzó a pasar necesidad. Familia, esta parábola del hijo pródigo es un llamado de Dios para que cada uno de nosotros comprendamos muy bien y que no se nos olvide que aunque seamos hijos, si nos alejamos de Él, no nos irá bien. Porque yo sé que tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Tú siempre lo dices. Lo creemos, somos hijos de Dios, pero esta es una realidad. Si tú como hijo te alejas, y como bien lo mencionaste, ¿verdad? Me alejo de la iglesia, me alejo de Dios, me alejo de la gente que realmente, en este caso, lleva una vida recta en el camino de Dios. Si yo me alejo, creemos que nos va a ir bien, pero la palabra nos está diciendo que no te va a ir bien si tú
estás alejado de Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las consecuencias de nuestras propias decisiones nos alcanzarán. Todos tomamos decisiones todos los días y tal vez tú estás decidiendo ahora, hablando de este mes de diciembre, viene la cena, viene la familia, Qué padre. el ponche, ¿verdad? El pavo, romeritos, bueno, eso. Ok. Muchas veces la Navidad es eso, la unidad, ¿verdad? El recordar el nacimiento de Cristo, el amarnos, el alejarte de Dios es cuando tú dices, yo no quiero nada de esto, eso está mal, yo no quiero estar con esta familia. Quiero repetirte, tarde o temprano las consecuencias de nuestras propias decisiones nos alcanzarán. Y quiero reafirmar lo que acabo de decir con la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 27, dice lo siguiente, escucha bien familia, los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Wow. No es que Dios se vaya, es que Dios me abandonó, no. Nosotros mismos tomamos la decisión de alejarnos de Dios. Familia, tú que me escuchas, joven, mujer, varón, analiza por un momento tus decisiones. ¿Qué estás decidiendo hoy? Tal vez tú dices, pero yo no me he alejado de Dios, yo aún sigo creyendo en Él. Déjame preguntarte, ¿no será que estás viviendo una expectativa? Tenemos que recordar esto, familia. Dios no quiere que nos alejemos de Él. Él no quiere que nosotros nos vayamos y estemos lejos de su presencia. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está realmente esa relación íntima y personal con Dios? ¿Cómo estás con Él? Porque yo sé que hasta este punto has pasado diferentes pruebas. Ha sido un 2021, a esto súmale el 2020, muy difícil, ha habido muchas pruebas. Pero déjame decirte algo y que es muy importante. Muchas de esas consecuencias que vienen a nuestra vida son parte de una disciplina para nosotros. Y quiero darte este ejemplo. Cuando uno de tus hijos te desobedece, cuando tú le dices, tiende la cama, ¿verdad? O haz esto, le das una orden y él te desobedece, ¿qué haces? Le das un premio, le das un dulce, le das un regalo, ¿cierto? No, claro que no. Lo que haces es corregirlo. Lo que tú haces como padre es disciplinarlo porque está haciendo las cosas mal. Pero lo que sucede aquí es esto, que tu hijo en su expectativa cree estar en lo correcto o cree que lo que está haciendo es correcto. Aquí viene la pregunta, ¿no será que nos está pasando lo mismo actualmente? Así es, ¿verdad? Yo creo que muchas veces así estamos con Dios. Recordemos que Dios es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y bien decía, Dios a quien ama, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. ¿Verdad? Yo creo que muchas veces nos podemos enojar con Dios y decir, ¿por qué Dios te alejaste de mí? ¿Verdad? Le reclamamos y nos enojamos y hacemos berrinche como un niño chiquito, ¿verdad? Pero realmente analicemos, ¿verdad? En este tiempo nuestro corazón está sensible y podemos acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y poder reflexionar si realmente sentir el amor de Dios y decir realmente yo estoy correcto o Dios me está corrigiendo, ¿verdad? Por mis acciones, por lo que he hecho, por lo que he dicho, ¿verdad? A veces no tomamos o no ponemos atención en las palabras que a veces decimos. Entonces Dios nos corrige en todas las maneras en nuestra vida, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida Dios nos va a corregir. ¿Por qué? Para que cada día seamos mejor personas, ¿verdad? Para que cada día seamos mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, ¿verdad? Dios nos corrige porque nos ama. Asimismo nosotros, ¿verdad? Como padres, pues corregimos a nuestros hijos, como nos decía el pastor. Y pues yo creo, ¿verdad? Que Dios sigue obrando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y otra expectativa, pastor, que yo creo que algunos nos podemos identificar, a lo mejor algunos ya la hemos pasado, otros estamos en esa expectativa, ¿verdad? A veces pensamos, si me va mal, mis amigos siempre estarán dispuestos para apoyarme,
¿verdad? Creemos que nuestros amigos siempre van a estar ahí para nosotros. Eso es lo que nosotros esperamos. Yo creo que todos esperamos que nuestros amigos o algún familiar, ¿verdad?, esté ahí para apoyarnos y confiamos en la persona, ¿verdad? Incluso a veces decimos, pues ya la regué, pero yo sé que mi amigo me va a ayudar a salir de esta, ¿no? O pues ya la regué, mis papás van a venir a ayudarme, ¿no? O ya hice esto mal y pues no pasa nada. Al fin mi papá es el jefe de los jefes, ¿verdad? Ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra expectativa, ¿verdad? Y pensamos que está bien, pero yo creo que Dios nos confronta también aquí, ¿verdad? Nos enseña qué realmente Dios quiere, ¿verdad? Y siempre estamos, a veces pensamos que la gente siempre va a estar dispuesta a ayudarnos, que siempre estarán con nosotros en los momentos que necesitamos, ¿verdad? Pero vamos a ver la realidad basándonos en en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad, pastor? Sí, algo que bien mencionaste, yo creo que como jóvenes en algún momento pensábamos eso, ¿verdad? Estábamos en este lado de decir, es que yo tengo mis amigos, yo tengo mis cuates, yo tengo aquellos que si yo les marco, pues van a venir. Y como padres, ¿qué nos decían? No tienes amigos, esos no son tus amigos, te vas a dar cuenta que cuando tengas una necesidad ni van a estar. Y Sí, es cuando cierto. sucede, ¿verdad? Los papás dicen, a ver, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde están aquellos que tanto decías que tus cuates, que esto y que el otro? Me sorprendía, veía un video hace unos días de un chico que está en la cárcel e iniciaba este video diciendo, yo hace mucho tenía mis amigos y hacía sus manos entre paréntesis, ¿no? Según mis cuates decía. Y cada vez que yo estaba con ellos, me invitaban que el churro, me invitaban que un trago de no sé qué, dice, y eran mis amigos, mis super amigos, dice, pero cuando realmente los necesité, cuando realmente estuve en ese problema, mis amigos me dejaron. Y ese video muestra cómo este chico va cerrando la reja de la cárcel. Y cuando la cierra, dice, ahora estoy en estas cuatro paredes y esas personas que se decían mis amigos, mis cuates, mis hermanos, dicen, no están. Ahora quien la única que me visita es mi mamá, decía este joven, ¿no? Y comenzaba a llorar. Entonces vemos, Sí, es cierto. esa es la realidad que nos está diciendo la palabra de Dios. Y quiero leerte nuevamente Lucas capítulo 15, versículos 15 y 16. Y dice, fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Versículo 16. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Este joven salió, ya vimos dos expectativas anteriores. En esta tercera, él dice, pues yo soy hijo, yo sé quién es mi papá, entonces allá afuera, cuando tenga necesidad, la gente de allá afuera me va a tener que ayudar. Esa es su expectativa. Y es duro tener, familia, que reconocer en nuestra propia vida que el mundo, que las personas viven bajo la filosofía de tanto tienes, tanto vales. Yo sé que tú has escuchado esto, ¿verdad? Y es que te dedicas, y en qué trabajas, y qué es lo que haces, y quién es tu familia, ¿no? Y qué negocios tienes. Ajá, entonces dependiendo de qué es lo que tú tienes, es como te dan un valor. Y eso es algo que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas veces las personas que te ofrecieron su amistad, que te ofrecieron su ayuda, cuando realmente los necesitas, te dan la espalda. Sí, es cierto. Sí, llega a pasar esto, ¿verdad? A veces decimos, pues voy a buscar, ¿verdad? Mi amigo, como bien daba el ejemplo, ¿verdad? De este video. Digo, es duro darse cuenta, pero pasa en muchas personas, en muchos jóvenes, en muchos adolescentes. Y pues qué triste, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que contamos con la gente y cuando te das cuenta, pues realmente la gente puede darte la espalda, ¿verdad? O te puede tratar no como tú esperabas. Sí, vamos, y este joven, ¿verdad? De esta parábola que estamos leyendo, nos narra que él pensó que recibiría misericordia, compasión y ayuda de los hombres hacendados de aquella tierra donde él estaba trabajando. Él pensó, este joven pensó que ese hombre sería como su padre. O sea, date cuenta, él se alejó y estando fuera dijo, pues aquí cualquier persona va a ser como mi padre, va a actuar como mi papá. ¿Verdad? Esa fue su expectativa, pero, y la realidad no fue así. Ese hombre no lo trató como hijo, sino que lo trató como un esclavo. Allá afuera, esa expectativa no es real. La realidad es que allá afuera te van a tratar como esclavo. Serás esclavo del pecado, serás esclavo de algún vicio, estarás esclavizado. Familia, tú que me escuchas,
Ya es tiempo que comprendas que el único que nos valora, que comprendas que el único que nos ama, el único que siempre está dispuesto a ayudarnos y el único que siempre nos tratará como un Padre amoroso, que nos tratará como verdaderos hijos, es nuestro Padre Celestial, que es Dios. No hay más, no hay nadie. Allá afuera, tu expectativa es esa. Tú crees que allá afuera, alejado de Dios, vas a estar bien, vas a recibir amor, pero no es así. La realidad nos está diciendo la palabra que no es así. Así tú tengas muchas expectativas de la vida, así tú tengas muchas expectativas en cuestión de Dios, que si la religión, que si es tan mal lo que dicen, que no es lo que yo creo, no es lo que me enseñó mi abuelita, que me están engañando, no es lo que la Biblia dice, no es la Biblia que yo tengo. Esa es tu expectativa, familia. Pero la realidad es que Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él te ama. Y quiero repetírtelo, la realidad es que Dios te ama. Ya no vivas en esa expectativa. Continúa diciendo ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 20 al 22, dice: y levantándose, o sea, este joven estando lejos de casa, alejado del padre, dice que se levantó y vino a su padre, regresó a su papá. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Date cuenta, el estar alejado de Dios, este joven entendió que su expectativa, lo que él imaginó, pensó que iba a suceder en su vida, no fue así. Porque la realidad lo hizo entender que alejado del Padre trae consecuencias muy desagradables a nuestras vidas. Así es, pastor. Muchas veces nos podemos encontrar nosotros así fuera de los caminos de Dios, nos podemos sentir como ese hijo pródigo, ¿verdad? Vagando por las calles, pero a lo mejor literalmente, ¿verdad? Lo hacemos, a veces no encontramos dirección en nuestra vida. Yo he escuchado, ¿verdad? Muchas personas, incluso jóvenes, ¿verdad? Actualmente ya tenemos tanta información y aún así hay muchas personas que no le encuentran dirección, que no le encuentran sentido a la vida, ¿verdad? Y a veces nos podemos estar como este hijo pródigo, ¿verdad? Que a veces decimos, Señor, bendíceme, quiero tener mucho dinero, quiero ser sano, líbrame de estos males. Y cuando Dios obra ese milagro en nuestra vida, a veces podemos estar como ese hijo pródigo, ¿verdad? Nos alejamos de la casa del Padre, nos alejamos del camino de Dios y obviamente vienen consecuencias como le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Y pues yo creo, ¿verdad? Que Dios es grande, dice la palabra de Dios que Dios es grande en misericordia y tarde para la ira, ¿verdad? Dios, antes de que nos reprenda, antes de que nos jale las orejas, primero nos ama. Y eso pasó lo mismo, ¿verdad, pastor? Con el hijo pródigo. Yo creo que su papá al verlo, pues, se emocionó, ¿verdad? Y se sintió alegre, hubo una plenitud, me imagino, en este papá, ¿verdad? Porque pues su hijo se había alejado y dice ahí, ¿verdad? Que él corrió a los brazos de su hijo, el hijo, perdón, corrió a los brazos del padre y lo besó y el padre de igual manera, ¿verdad? Se gozaron. Así mismo es Dios con nosotros, ¿verdad? Él nos ama, Él quiere que nuevamente regresemos a sus caminos, Él nos está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Tú que nos estás escuchando, tú que nos ves por las redes sociales, incluso si tú conoces a una persona, ¿verdad? Que está pasando por situaciones difíciles, si está pasando por alguna enfermedad, dile que Dios le ama, que Jesucristo le ama, que es importante esa persona para Dios, porque en estos tiempos también podemos ver que así como ya se dicen por ahí, ¿verdad? Se siente ese espíritu de amor, de paz, ¿verdad? También hay gente que puede vivir atrapada en una depresión, puede estar confundida también, ¿verdad? Entonces es el tiempo, este tiempo es para demostrar el amor de Dios a muchos y incluso Dios nos lo demuestra a nosotros cada día, dándonos la vida, ¿verdad? Haciéndonos que podamos nos levanta cada día, ¿verdad? Sanándonos y yo creo que Dios, ¿verdad? Quiere bendecirnos así como este padre, ¿verdad? Que aún le dio todo a su hijo y él lo malgastó y dice que nuevamente regresó a su casa y su papá nuevamente le recibió, así también es Dios con nosotros.
Sí, vamos, y es que de eso se trata la Navidad, familia, de eso se trata. La Navidad nos habla del amor del padre hacia sus hijos, ¿verdad? Ya vimos cómo la cierta expectativa de este joven. Hay un punto importante que quiero recalcar, es que yo creo que al igual que muchas personas nos hacemos la pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me sucede esto en el trabajo, en la economía, en la salud? ¿Por qué a mí? Si supuestamente estoy bien con Dios, si estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a la comunidad, si estoy haciendo algo, pero vamos, tal vez es nuestra expectativa. Creemos que estamos en el lugar correcto, en el camino correcto, haciendo lo correcto. Y es ahí donde vienen ciertas consecuencias, donde viene la disciplina de Dios. ¿Y por qué? Porque Él nos ama. O sea, Él nos ama a todos por igual. Por eso es lo que te digo, la Navidad se trata de eso, del amor del padre hacia sus hijos. No se trata de qué ropa estoy usando, qué chamarra me compré, qué tenis o zapatos estoy utilizando, el reloj, el perfume, qué carro traigo. No se trata de eso. La Navidad nos habla, perdón, del amor del Padre, que es Dios hacia todos sus hijos. Y quiero leerte lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la Navidad, una historia de amor incondicional de Dios para nosotros que somos pecadores. Para todos los que somos pecadores. Un amor tan grande que fue capaz de enviar a este mundo a su único hijo para salvarnos de la condenación que nos ha traído el estar alejados de Dios y de sus caminos. Hay una consecuencia, como ya lo mencionamos, ¿verdad? La realidad. Tres realidades muy importantes. Consecuencias que al estar alejados de Dios traen condenación, pero el amor tan grande que Dios tiene por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de esa condenación es esa muestra de amor que tú y yo tanto necesitamos. Y tú que me escuchas, quiero decirte esto, Jesús te ama. Jesús te ama, Dios te ama. Así es, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios nos amó primero, que por eso dio a su único hijo por amor a nosotros, ¿verdad? Y atesora esto en tu corazón en estos tiempos. A lo mejor tú estás solo, vives sola, ¿verdad? A lo mejor te peleaste con tu familia, ya tiene, no sé, días, meses, años que no le hablas a tus papás o tus hijos se fueron de casa, ¿verdad? Recuerda que es el tiempo de reconciliarnos, así como Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Así nosotros debemos amar a los que nos rodean, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y poder ponernos a cuentas con ellos, poderles decirle te amo, te necesito, ¿por qué no, verdad? Es importante, es necesario a veces, ¿verdad? Sentirnos importante para la gente, ¿verdad? Porque eso nos da una identidad, saber que alguien nos necesita, eso también a veces nos hace vivir, ¿verdad? Y vemos también, ¿verdad? Que debemos de comprender cómo es que vamos a demostrar ese amor de Dios, no solamente con una cena bonita, una lujosa cena, no solamente con el estrenar la ropa o el que voy a regalar, ¿verdad? O los regalos más costosos y lujosos. Realmente ese no es el verdadero amor que Dios nos está demostrando, ¿verdad? Realmente es demostrar que tenemos a Dios en nuestro corazón y amar a las personas aunque nos hayan hecho daño, perdonarlas, ¿verdad? Aunque esa persona no nos quiera hablar. Ese es el verdadero amor que debemos demostrar a los demás, ¿verdad? Sí, hay algo importante que queremos pues aclarar, ¿no? Son tiempos en los cuales tanto estamos bien contentos porque es diciembre, vienen las fechas importantes, pero también algo mencionaste, hay tristeza, hay pues enojo incluso por las fechas, alguna situación que pasó ahí. Tal vez tú quisieras estar como la familia que vive al lado tuyo, tus parientes que compran ropa, estrenan ropa, compran regalos, y tal vez tu condición actual no está pues tan Tan buena, buena. ¿verdad? Pero vamos, o sea, eso es algo que debemos comprender, nuestra el reflejar nosotros el amor que hemos recibido, eso es suficiente.
¿verdad? Sí, realmente los regalos, eso es algo superficial, eso queda como en segundo plano, ¿no? O sea, realmente eso no importa, o no es la importancia de la Navidad, no es la importancia de que Jesús haya nacido, ¿verdad? Porque bueno, más adelante hablaremos, ¿verdad? Cómo fue el nacimiento de Jesús y cuál es el verdadero significado del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sí, vamos, y aquí la realidad ciertamente es Jesús, la realidad es Jesucristo, el amor demostrado en la cruz por nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Cristo dio la vida en la cruz, derramó su sangre por ti, tú que me escuchas. Tal vez tú dices, yo no merezco el perdón de Dios. Yo ir a una iglesia, no, porque no merezco el perdón de Dios. He sido malo, he hablado, he murmurado, he lastimado, hice daño. Pero déjame decirte que Cristo, aunque cada uno de nosotros somos pecadores, dice la Biblia que Él murió por nosotros. Por eso familia, es que toda persona, no importa cuál sea su condición social, su condición económica, académica incluso, que quiera ser parte del reino de los cielos, ser parte de la familia de Dios, tiene que dejar la expectativa que la sociedad ha impuesto en sus vidas, porque lamentablemente estamos viviendo una expectativa porque la cultura, la sociedad no las ha impuesto, que así tiene que ser, así tienes que creer, así tienes que pensar, pero la Biblia nos está diciendo totalmente lo contrario. Familia, tenemos que reconocer nuestra condición, cómo estás actualmente. Por eso te preguntaba al inicio, ¿cómo estás terminando tu 2021? ¿Verdad? Para que asimismo, conociendo nuestra condición, podamos recibir la salvación que está en Jesucristo. Familia, no te alejes de Dios. O mejor dicho, ya no vivas alejado de Dios. Acércate. Ya no digas, pues yo estoy bien con Dios a mi manera. Estás alejado. No voy a la iglesia, pero Dios está en todos lados. No sigas alejado, tienes que acercarte. Este joven, estando lejos de casa, lejos del Padre, reaccionó. Y si Dios hoy está hablando a tu vida, es porque quiere que cierres este año 2021 con su presencia, pero al mismo tiempo inicies el año 2022 también con su presencia, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere formarte, Dios quiere llevarte a un nivel de bendición más grande. Y para terminar, yo quiero orar por aquellos, ¿verdad?, que nos están escuchando. Tal vez esta palabra te ha inquietado, esta palabra ha traído muchas preguntas a tu vida. Y yo quiero orar por ti para terminar este espacio. Hermoso Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tu voluntad para todos nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Te pido que bendigas, Señor, a aquellas personas que hoy han escuchado tu palabra, que escucharon tu voz, Señor, audiblemente, Padre. Bendícelas. Sabemos, Señor, que han pasado dificultades, problemas, Señor. Pero también sabemos que esa era una expectativa que tal vez la sociedad o algunas personas sembraron en su corazón, pero hoy tú les has hablado la realidad, que el estar alejados de ti, Señor, trae consecuencias que no son muy agradables, Señor. Te pido que les bendigas, fortalécelos, guarda, Señor, a cada varón, a cada joven, a cada mujer, Señor, a sus familias, Señor, las pongo en tus manos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y asimismo creemos, Señor, que cada uno de ellos caminarán, Señor, tomados de tu mano, porque tú les has dicho que tú les amas, que tú les cuidas, que tú les proteges y que tú les proveerás en todo tiempo y en todo momento. Yo declaro bendición en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y estamos para servirles. Bendiciones. Así es, familia, se ha terminado nuestro programa, ¿verdad? Que la palabra que hoy hemos aprendido quede guardada en tu corazón, ¿verdad? Que esto que hemos aprendido con esta parábola del hijo pródigo nos haga reflexionar qué tanto nos hemos alejado de Dios. Regresar nuevamente al camino del Señor, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Él quiere que nos reconciliemos con Él. Y Él no nos condiciona, simplemente dice arrepiéntete, ¿verdad? Y estarás conmigo, ¿verdad? Yo estaré contigo y tendremos esa comunión. Y te invitamos el día de mañana a nuestro servicio dominical a las 12 de la tarde en las instalaciones de la Iglesia del Señor, en la dirección que es Barrio La Concepción, esquina 8 Norte y 12 Oriente, a las 12 del día,
Ven y conoce el amor de Dios. Te esperamos. Grandes enseñanzas tendremos en este lugar. Y esperamos que también nos puedas seguir en nuestras redes sociales, por Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Leeds Victoria Puebla, donde encontrarás contenido que va a edificar tu vida. Esperamos, ¿verdad?, que nos regales un like, que puedas compartir este mensaje con algún amigo, con alguna persona que veas que necesita del amor de Dios, que pueda entender, que pueda ver que Dios le ama. Comparte este mensaje con aquella persona, con aquel amigo. Y pues bueno, familia, nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado en nuestro programa Leeds, Palabra que Edifica, en este espacio en Conexión 105.3 FM, en esta radio comunitaria. Y recuerda, somos la Iglesia del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones. Adiós.